No resistiremos tanto tiempo. Tranquilo, no debemos dar un paso atrás. Señor presidente, está todo en orden. Pero aún así su valentía persiste. Ya veo. No importa. Utilicen sus armas como ustedes lo deseen. Hay muchos vacunadores que nos amenazan, nos exigen dinero. ¡Silencio! ¡Gobierno! ¡Ya basta, señora! Solo protege a los ricos. ¡Suélteme! Tengo derecho a hablar. No entiendo por qué hacen esto. ¡Déjenla! Eso buscabas. Ojalá tuviéramos más apoyo. Es verdad. Y no puedo dejar de pensar en lo que pasó en el año 2019. Éramos miles de ecuatorianos unidos, de diferentes comunidades, pueblos y provincias, todos juntos, con un solo corazón. Logramos derogar el decreto 883, propuesto por aquel presidente. Mi gente, yo les quiero mucho, siempre voy a estar para ustedes y les ayudaré cuando lo necesiten. Gente ingenua, gracias a ustedes tengo lo que tengo. Haré polémica sobre el paro, eso me dará más vistas y más dinero.